No sé, yo no estudiaría más. Sí, pero cuidado, una buena acción, sonreír mucho cuando luego José Ángel se pone su... Sí, pero también sé que... Tiene un blog especial para este tipo de cosas. Ya he visto alguno, pero no sé si una luz roja para avisar que está... No sé, no sonreír, porque a mí me cuesta sonreír. Mejor sería. No, pero su teléfono de nuevo hace fotos muy buenas. Sí, pero tiene la tapa puesta, ¿no? Para que no salga. Ni su teléfono te resiste. Dispara. No, tenía que presentar. Yo solo saludo. Yo iba a transmitir en streaming con mi teléfono, pero no he decidido. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este bellísimo libro de José Carlos Cataño, que es su obra poética reunida, publicada por Pretextos, así que ya imaginaréis el lujo de detalles tipográficos y la belleza, digamos, exterior, además de lo que nos trae pues la poesía reunida de José Carlos. Y bueno, vuelve a reincidir sospechosamente Jesús Aguado a presentarnos y acompañarnos aquí más en un recital de Animal Sospechoso, así que no puedo hacer otra cosa que celebrar y os dejo con ellos, pero recordaros que al final, mientras quitamos la silla y cambiamos el escenario, nos tomamos una copa para celebrar como si fuera viernes. Y hoy os regalamos las últimas revistas que tenemos de una editorial de poesía, que era La Poesía Señor Hidalgo, que los libros los vamos vendiendo, pero la revista la hemos ido regalando y hoy regalamos pues las que nos quedan ya para cambiar de regalo después del verano. Así que bueno, por adelante. Y bueno, ya sabéis, está el libro a la venta allí y bueno, acompañándonos a la copilla y a las olivas, ¿vale? Pues gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que estoy muy contento de presentar a José Carlos Cataño por tres razones. La primera es porque realmente nuestra amistad, nuestra relación es en el mercado de San Antonio los domingos, cuando coincidimos con Pablo casi siempre, con Esther, a veces con José Ángel, y para mí es un ritual maravilloso, es una cosa que no me pierdo. De hecho me busco excusas, voy mintiendo a mis amigas, a mi familia, me invento razones para ir al mercat porque no me lo quiero perder. Otra razón es porque yo conozco la obra de José Carlos desde muchísimo antes de conocerle a él. Hay 2 o 3 títulos suyos que me impresionaron cuando los leí. El cónsul del Mar del Norte, por ejemplo, Muerte sin Sinaí, son libros que yo leí con mucho provecho y con mucho gusto, años y años, décadas antes de conocer a Cataño en el mercado. La tercera razón es porque es un libro hermosísimo. ¿Me permites? Sí. Es una belleza. Yo cuando lo recibí no me lo podía creer. Pretexto solo hace libros bonitos en esta colección ya hasta ahora solo habían publicado gente muerta, pero bueno, de clásicos, ¿no? Luis Feria, Adorno,
lo sé. Igual es premonitorio. No es premonitorio porque tú eres más delgadito. Pero es una preciosidad de libro. Es el más bonito de los que yo he visto en mucho tiempo. Una edición cuidadísima, como todas las de pretextos. Y aquí caben los 6 libros, creo que son 6, ¿no, José Carlos? Que No lo he contado, ¿sabes? que has publicado hasta la fecha. Y de hecho pone Obra Poética 1975-2007. O sea, desde 2007, como se pasa el día ordenando los libros de su biblioteca, ya no escribe poemas. Habrá que pedirle que por favor vuelva urgentemente a la poesía. Bueno, yo cuando era joven todavía creía en la sociología poética, en los movimientos, en los grupos. Entonces me hubiera pasado probablemente buena parte de mi presentación preguntándome en voz alta sobre dónde está situado generacionalmente José Carlos Cataño, relacionándolo con otros nombres de esa generación, hablando de movimientos, hablando pues eso, de sociología literaria, de los alrededores del mundo literario. A partir de que he cumplido cierta edad, ahora ya solo me apetece hablar de los libros, me apetece hablar de la poesía, me apetece hablar de lo que yo como lector he encontrado y me he beneficiado de esa lectura. De hecho, cuando hago reseñas, también ahora casi nunca hablo de nada que no sea el libro concreto que tengo entre manos. Ni lo relaciono con otros libros del autor, alguna vez, muy pocas veces, ni lo relaciono con otros libros de la generación, ni me como de las 600 palabras que suelo tener a mi disposición, me como 400 palabras en toda esta periferia literaria que luego al final no te da tiempo ni espacio para hablar de lo que realmente importa, que es el libro en concreto. Así que si me lo permitís, y como la mayoría de los que estáis aquí conocéis a José Carlos y su generación, yo quiero hablar del libro, de las 4 o 5 cosas que a mí el libro como lector me ha sugerido. Yo ya conocía casi toda la obra de José Carlos, pero verla reunida es algo distinto. Eso ya lo habéis experimentado seguramente todos los que estáis aquí. Cuando lees los libros sueltos te dicen una cosa, cuando los lees juntos te dicen otras. A veces son complementarias, pero a veces incluso son contradictorios, y eso es muy interesante. Por ejemplo, leer como en este libro de José Carlos, que el primer verso es "la mente está podrida". Uno abre este libro, lee un prólogo prodigioso de una mujer cuyo apellido es impronunciable. ¿Lo pronuncias tú? Ana Arzumayán. Es una poeta y escritora armenia de origen argentino. Pues ha hecho un prólogo absolutamente prodigioso que yo no voy a glosar, porque hay muchas lecturas escondidas dentro de los poemas de José Carlos que ya desvela muy bien, pues haciendo análisis, en fin, de la cábala y otras cosas que yo creo que os puede interesar mucho. Bueno, el libro empieza con "la mente está podrida". Y yo sentí que eso me interpelaba personalmente. Si la mente está podrida y alguien se empeña desde el primer verso en recordarnos que es así, es porque la poesía, esa es la lectura implícita que yo hago, tiene que enseñarnos a relacionarnos de manera no podrida con los actos mentales y por lo tanto con aquello que tiene que ver con los actos mentales, la palabra, el significado, etc. Un verso tan llamativo se convierte en una poética. Yo desde ahí quise ir desvelando o leyendo la obra de José Carlos, de la que me llamaron la atención una serie de puntos. No creo que los pueda desarrollar todos, pero muy poco después de este verso también dice: "las cosas hablan a cambio de nuestro sacrificio", que también es una poética que se va desarrollando, no solo repitiendo, sino desarrollando y matizando a lo largo del libro. Un poeta es aquel que intenta que las cosas hablen, intenta que las cosas nos digan, nos den claves para entender nuestro mundo, pero a costa de su sacrificio. Un poeta le entrega su vida a las palabras para que las palabras, confiadas por ese acto sacrificial originario, le cuenten, le digan algo, ¿no? Y de hecho dice muy poco después: "hemos de manchar de sangre nuestras palabras". Este sacrificio, gracias al cual las cosas nos desvelan su sentido último, es
lo deja todo perdido de sangre. Es un sacrificio que lo deja todo perdido de sangre. A lo largo del libro hace muchas reflexiones sobre las palabras. Dice, por ejemplo, que las palabras no son meras ideas en nuestra mente. Es uno de los problemas de buena parte de la filosofía y de buena parte de los poetas más filosóficos o mentales. Creer que porque, crecen como semillas plantadas en nuestra mente significan algo. Si solo se quedan en la mente no son nada. Ni las palabras ni las ideas. Tienen que convertirse en carne, en sangre, en cuerpo. Tienen que salir al mundo para desvelarle cosas y para relacionarse desde el mundo con esas cosas. Dice también que las palabras nos ofrecen su significado, pero siempre más allá de lo visible. Tanto las palabras como las cosas nos ponen en relación con nuestra parte invisible, con la parte invisible del mundo, y es ahí donde hay que ir a encontrar lo verdadero. También habla de palabras que se mueren y de palabras enfermas. Y también habla de lo banal en varios contextos. Las palabras que se mueren, las palabras enfermas, son precisamente aquellas que banalizan su mensaje, que se convierten en vehículos de lo banal en un mundo que ya lo tiene entronizado desde muchos sitios. Una de las misiones de los poetas es precisamente desbanalizar las palabras, devolverles su frescura y su voz originaria. Pero eso le crea a uno dudas acerca de lo que es. Un poeta duda constantemente de eso que es, y entonces va probándose distintos nombres, distintas identidades, y también duda del molde en el que nos vienen entregadas o envueltas esas palabras. Un poeta tiene que dudar de su identidad y un poeta tiene que dudar del molde, de diccionario o denotativo de las palabras. Dice casi al final del libro: se me muere la vida en las palabras. Después de este acto sacrificial que enuncia al principio de su obra completa, llega a la conclusión, o es una de las conclusiones, de que en efecto él se ha sacrificado, y cuando mira hacia atrás lo que ves es una vida entregada a los misterios del lenguaje, a los regalos también del lenguaje, que en acto de ir accediendo a esos misterios o regalos ha ido perdiendo como ser vivo. Una paradoja y una tragedia que viven muchísimos poetas, sobre todo los más grandes poetas. El poeta normal, el poeta institucionalizado, el poeta sin honduras propias, no echa de menos eso, ¿no? Porque no se sacrifica. Utiliza bien el lenguaje, son, poetas aplicados que saben utilizar la métrica, los ritmos, la tradición, pero no se sacrifican, no tienen una vida detrás que ofrecerle a sus lectores. También en el libro hay muchos pasajes en los que él habla de la destrucción de los mitos y de que la trascendencia, el más allá, ya solo está aquí. Eso no lo dice o no lo enuncia de una manera tranquila, yo creo que lo enuncia de una manera trágica. O sea, a él le gustaría que esos mitos siguieran vivos y que ese apetito de trascendencia se correspondiera con algo real, pero muchas veces enuncia el fracaso de esa presencia de metafísica y el naufragio de cualquier existencia verdadera, sobre todo si es una existencia poética. Por eso repite muchísimas veces a lo largo del libro la palabra abismo. Abismo, acantilado, a veces en tono menor, la grieta, el volcán, pero la palabra abismo está en todos sus libros en pasajes esenciales, que yo no puedo enumerar, lo tengo señalado, creo que si puedo haré una reseña un poco más larga, pero la palabra abismo es clave para entender esta poética que se asoma y que trafica con los vértigos de la existencia y que no le tiene miedo a las grietas y a los volcanes que se abren cuando uno vive de verdad y entregado poéticamente a esos misterios de la existencia. Palabras clave: distancia, inexistencia, duda, temblor, infierno, muerte, sinsentido, invisible, sombra, soledad, vertedero,
mudanza o vértigo. Palabras que están constantemente apareciendo también en su obra. Como hemos empezado tarde, voy a dejar ya insisto, quiero hacer una reseña un poco más larga contando todas estas cosas, pero hay el libro que yo prefiero de José Carlos, y aquí ya me estoy jugando su odio porque nunca coincidimos los lectores con los gustos de los escritores, prácticamente nunca, ¿no? Pero El cónsul del Mar del Norte a mí me parece un libro redondo. De hecho, me parece un libro central de esa generación de la que no he querido hablar, que probablemente haya pasado más desapercibido de lo que se hubiera merecido. Ahí hay un mundo, hay personajes, hay historias, pero sin perder esa incandescencia que él le aplica al lenguaje, esa capacidad para hacerlo vivo y para que suture las heridas de la existencia, pero también cuenta historias, y algunas, no sé, y hay una que me parece muy significativa, que probablemente resuma parte de lo que José Carlos entiende que debe ser la actitud poética y la poesía, y es una historia en prosa, que hay muchos textos ahí, ¿no? Bueno, casi todos, ¿no?, del cónsul de Mar del Norte que están en prosa, que se llama El cocodrilo y Malarmé. Es un texto absolutamente maravilloso. Yo lo voy a resumir, no sé si tú tenías pensado leerlo o no. Yo lo voy a resumir. Resulta que este Malarmé, que no es el poeta, ¿no?, es otro Eugene Malarmé. Bueno, puede ser. Una alusión. No, porque tú das el nombre propio, entonces ya sospechamos que no lo es. Es un gran experto en cocodrilos, escribe un tratado fantástico sobre los cocodrilos que publica en 1899, conocido y reconocido mundialmente, pero él nunca había visto un cocodrilo. Entonces se va a un país, Ruonga, no existe tampoco. No existe, Ruonga no existe, pero suena totalmente auténtico. De hecho yo nunca... ¿Lo has apuntado en Google Maps? No, yo nunca... yo le he hecho la guerra a Google. Yo no miro estas cosas en Google. Lo siento. Yo te puedo preguntar a ti, pero a Google no le pregunto. Bueno. Porque de ti me fío y de Google no. Bueno, este señor, Malarmé, experto en cocodrilos, publica una gran monografía, pero por fin se va a Ruonga a conocer en persona al objeto de su investigación, que los cocodrilos, ¿no? Y de repente viene un cocodrilo tremendo por él, y él dice, bueno, está bien, me subo un banano, pero claro, cuando el cocodrilo empieza a subirse por el banano, sus últimas palabras es: pero si los cocodrilos no se suben a los árboles. El gran experto en cocodrilos no sabía que los cocodrilos... Total, fueron sus últimas palabras, porque el cocodrilo de oro. A mí me parece una alegoría maravillosa del poeta, del mal poeta. De hecho, el mal poeta es aquel que piensa que las palabras le cuentan la verdad, que no sale al mundo a verificar esa verdad y por lo tanto acaba siendo devorado con la verdad cuando se topa con ella. El buen poeta escribe una monografía sobre los cocodrilos en Ruonga, no en su despacho, en Francia o donde sea. Cataño es un buen poeta. Cataño vive en Ruonga. Cataño sabe de cocodrilos, del cocodrilo de la poesía, muchísimo más que muchos que proclaman grandes conocimientos. Así que y yo creo que es un gran acontecimiento, lo digo de corazón, que por fin podamos ver en una edición tan hermosa la obra poética completa de José Carlos Cataño. Ojalá haga su camino, ahora le toca a los lectores y al mundo de fuera, a esos otros cocodrilos, haga su camino de una manera exitosa y la gente pueda leer estos 6 libros, todos buenísimos, pero si me permiten, con uno que sobresale muy especialmente, que es el cónsul del Mar del Norte. José Carlos, enhorabuena. Es un gran libro, un gran trabajo, y muchas gracias por dejarme estar contigo hoy aquí. Muchísimas gracias. Bueno, lo que yo más temo es hablar, y tengo que hablar, pero sinceramente, dando las gracias a Juan Pablo Roa, que en cuanto tuvo noticia, creo que en Facebook,
de que iba a salir el libro, me dijo, te quiero aquí tal día, y bueno, creo que he cumplido. Pero muchas gracias. Muchas gracias a Jesús, porque con la generosidad y la simpatía y la empatía que tenemos en Sant Antoni, que por cierto a ver si llega un poco más pronto. Que va a las 6 de la mañana. Claro, que voy, a veces las malas lenguas me llaman el guardián de Sant Antoni, ¿no? Porque parece que voy con las llaves y abro aquello, ¿no? Y estos vienen pues a las 11, a las 12, vienen ya, bueno, van de romería, ¿no? Y entonces un poco de seriedad, porque bueno, arrastro aquí, como decían de Trapillo, sin desayunar y a la esperanza. Entonces, bueno, mi mayor agradecimiento a tus brillantísimas observaciones sobre mi poesía, como suena eso, y a todos los presentes, por supuesto, por vuestra amabilidad y vuestra, no sé cómo decirlo, estoy muy agradecido por vuestra presencia. Como tengo que seguir hablando, hablaré de la sangre, vaya, porque es un elemento que tú has nombrado, y entonces, aparte de que tengo la piel, según tú me has señalado, llena de cortes, Sí, con restos de sangre, yo no quiero ponerme pedante porque no lo soy, me parece, pero sí que recuerdo que era Nabokov que en una gran declaración dijo: yo no me puedo afeitar cada día porque me corto la piel, tengo la piel muy delicada. Pues bien, yo soy como Nabokov, en eso al menos. Ayer me afeité y hoy, para parecer un poeta decente, volví a afeitarme con tan mala pata que tengo la piel toda, bueno, como un volcán, ¿no? O sea, me escuece, tengo cortes y todo esto. Está guapísimo. Muchas gracias. Eso me lo han dicho por la calle varias. Mientras yo me iba escondiendo, iba reptando como un cocodrilo sanguinoliento. Entonces, bueno, lo que sí tengo es un recuerdo que, no sé, en mi psicoanálisis creo que no lo saqué, pero, o en poesía, que vale más que el psicoanálisis, todavía no lo he sacado, o sí o no, no me acuerdo bien. Bueno, el recuerdo es el siguiente: yo de pequeño tenía siempre en primavera tremendas hemorragias nasales. Estaba así, pues con Jesús, imagínense a Jesús de pequeño, que cueste, Jesús de pequeñito, y los dos hablando de poesía y de esto y de aquello, y yo empezar a sangrar, pero era de una forma bastante escandalosa, y alguna vez me tuvieron que quemar las venas, y bueno, unas cosas horribles. Entonces tengo el recuerdo de cuando estaba en Parvulitos, como decíamos en Canarias, estar aprendiendo las primeras letras, y sobre una A azul caer una gota redonda de sangre. Eso, bueno, si lo hubiera prosa me lo robaría, supongo, porque era perfecto. Entonces, bueno, esto es la parte anecdótica. Como anecdótico puede ser cuando yo también empecé a ir a un kinder alemán, en La Laguna, mi ciudad fatal, en Tenerife, Canarias. Y entonces un día la profesora, que tenía los labios rojos, los ojos azules, el pelo negro, blanca, pálida, yo estaba enamoradísimo de ella, con 3 años, claro, lo que toca. Un día nos enseñó las estrellas de mar, las estrellas. Entonces yo me quedé que, bueno, como Dante ante Beatriz, ¿no? O sea, y luego, ¿cuál fue mi malestar a darme cuenta de que no era una estrella del cielo, aquella estrella roja que nos mostraba a todos los del kinder, sino era una estrella de mar? Pero ahí empezó a nacer la metáfora, y también, si quieres, el desengaño o el no creer en las palabras así sin más, que es otra cuestión que creo que tú has tratado. Nosotros, ciertos poetas, trabajamos con las palabras, trabajamos con las ideas, incluso trabajamos con las ideas antes de ser pensadas o que no consiguen ser transmitidas a través de la palabra. He tenido algún día o alguna vez he tenido discusiones sobre este tema, cuando uno tenía discusiones sobre estas cosas, de si se pueden tener pensamientos que no se puedan traducir a palabras. Entonces yo decía que sí, que yo puedo tener pensamientos
que no encuentran el vehículo, pero no lo encuentra por mi torpeza, que también, sino porque son palabras que igual, perdón, pensamientos que igual no han surgido para ser expresados, ni con la palabra, ni con el gesto gráfico de una obra de arte, ni con nada, ni con la música. Son pensamientos que están volando, están, bueno, desarrollándose como las corrientes de las galaxias, y están en otra dimensión, ¿no? Entonces nosotros con suerte podemos alcanzar algunos de esos pensamientos, y siempre traicionándolos, porque yo pienso en la traición que es el escribir, traerlos al papel escrito. Es decir, y esto lo han dicho también muchos poetas, no, por supuesto no es mío, lo que yo digo es una mentira. Es decir, es verdadero porque yo no juego a ser un poeta chistoso, o a vender gato por liebre, o a hacer juego de palabras, o a hacer psicoanálisis barato con la escritura. Pero sí que pienso que escribimos por aproximación. Estamos como dirigiéndonos siempre hacia un centro por aproximación, un centro que sería el origen y sería siempre inefable. Eso revela tal vez un carácter, si quieren, místico. Yo soy judío, pero no solamente por eso, sino que me he interesado mucho por la cábala y por el pensamiento místico judío, y estudiando el Talmud y la Torá y el Zohar, he encontrado ahí elementos que, bueno, que me apoyan también en estas suposiciones, porque son más que nada intuiciones. Y también, aparte de místico, místico civil o místico manchado de sangre o sea, no místico límpido, sino un místico manchado de carne, hueso y sangre. También suelo ser, pues puede ser que yo sea en el fondo un poeta romántico, ¿no? Que opina que lo que se dice pues traiciona lo que realmente se piensa, que lo que se piensa es inefable, y eso, que solamente podemos aproximarnos al sentimiento originario. Es como nuestra fatalidad, pero no sabemos hacerlo de otra manera. Bueno, igual yo sería más feliz haciendo poemas para ser cantados, ¿no? Letrillas, y entonces, pero bueno, creo que no sería yo. De lo que tú has señalado, no sé, bueno, hay muchas cosas. No has citado, pero te felicito enormemente de que no hayas citado nombres de mi supuesta generación, porque a mí cuando empecé, que era que yo te enviara a los principales críticos de España, de Canarias, tu primer libro, y entonces normalmente me respondían, bueno, corteses, pero ya te ponían el marbete. Y eso no ha cesado la crítica en gran parte en ponerme el marbete. Poesía minimalista, poesía en la estela de Mengano, poesía, bueno, ¿por qué? Porque igual hablamos del mar, pero como si todos los canarios, o sea, es que el mar es una de mis circunstancias, como puede ser la de un catalán, que hable del volcán. Bueno, es que yo nací en una tierra volcánica, yo me he quemado los pantalones no sé cuántas veces en el Teide, por despiste. Es decir, son cosas que, bueno, que varios poetas canarios tenemos en común, pero no porque haya habido una gran transferencia de ideas y de hacer escuela, ¿no? Nosotros, en todo caso, cuando era la época, nos quejábamos de que en España no se nos hacía caso, porque nuestra tradición poética canaria está más próxima tal vez a Latinoamérica que no a la española, y entonces, bueno, siempre nos hemos sentido como los patitos feos en España. Imagínense ustedes un poeta de la talla de Manuel Padorno o de Luis Feria, que tardíamente han sido reconocidos como grandes poetas del 50, y no solamente del 50. Se les veía al principio, primero no se les veía, y si acaso se les veía como poetas del 50, ¿no? Y son enormes poetas. En cambio, tendría más que ver con sus coetáneos latinoamericanos. Entonces yo, cuando era la época de protestar o de victimizarme,
pues sí que decía a lo mejor a los 20 años que a nosotros los canarios no nos hacen caso, no existimos. Claro, hay el problema de la distancia, hay el problema de la distribución. Actualmente hay una poesía estupenda, escrita en Canarias, de canarios, pero que no llega a la península por el problema dichoso de la exportación, de las aduanas, porque no es que me ponga independentista, pero es que tenemos aduanas. O sea, un poeta canario quiere enviar a su colega aquí, a la península, un libro y tiene que pasar por aduana. Si yo quiero enviar un libro a Canarias, tiene que pasar por aduana y pedirle y hacer todo un registro de aduanas. Es decir, España, en ese sentido, a nivel de correos, somos independientes ya. Sin más. O sea, correos nos ha hecho independientes. Y eso es grave, sobre todo, no tanto en la literatura, sino, por ejemplo, en las artes plásticas. ¿Por qué se ve tan poco pintor, escultor, en fin, artista plástico canario aquí en la península? Porque tiene que pagar unos aranceles de frontera que lo echan para atrás a él y a su galerista. Tú has citado el cónsul del Mar del Norte, que precisamente Manuel Padorno, y perdonen que lo cite con estas palabras, me dijo: Cataño, lo has escrito en estado de gracia. Perdonen la presunta vanidad. Sé que lo escribí casi de un tirón y creo que es un libro bastante redondo, ¿no? Pero lo que yo quería también decir ahora era que, así como yo empecé con Disparos en el Paraíso, que es como un abanico, y luego me puse con Muerte Sinaí, que era ya más depurativo, no minimalista, sino lo que hacía era transcribir mi experiencia en el desierto del Sinaí, cuando todavía era el Sinaí, cuando yo lo visité, era israelí, y entonces hice el recorrido de Jerusalén al Cairo, y estuve en el Sinaí. Entonces, Muerte sin ahí, no solamente es Muerte sin fin de Gorostiza, poema excelentísimo para mí, sino es también como un, ¿cómo se dice? Bueno, un guiño a la travesía del desierto, ¿no? Desiertos que también tenemos en algunas islas, sobre todo en las más orientales de Canarias, como Fuerteventura, Lanzarote, porque son las más pegadas al continente en el que estamos, que es África. Nosotros podemos tener una educación europea, podemos ser mestizos, yo soy mestizo, pero somos africanos, ¿no? Con una educación europea, insisto. Entonces tú hablabas del cónsul y yo decía esto de Muerte Sinaí. Para mí hubiera sido muy fácil seguir como quien hace bollos, fabricando poemas esenciales como son los de Muerte Sinaí, y entonces me negué a ello. Quise probar nuevos territorios, siempre dentro de la coherencia. Es decir, yo desde que empecé a escribir, creo que he tenido, al menos el afán de una coherencia que tú creo que has captado, desde el primer verso de La mente está podrida hasta el último de Lugares que fueron tu rostro. Es decir, he intentado que un libro dialogue con el otro y se prosiga en el otro. Entonces, cuando llega Muerte Sinaí, me atreví con el poema en prosa y hacer una cosa exuberante. Por eso la presencia africana de Ronga, aunque en realidad correspondía a mi experiencia en la isla de Martinica, ¿no? Había estado unos meses viviendo en Martinica y marcó eso un antes y un después, ¿no? Entonces traspuse Martinica por África, de paso me reí de Mallarmé, y bueno, y es una historia de, si se quiere, pero no es necesario conocerla, la historia de un cónsul alemán en la Primera Guerra Mundial, en una posesión inglesa, que ve que de un día a otro lo van a tirar al abismo. Lo del abismo tengo que contarlo, ¿eh? Lo del abismo, que dices tú que sale tanto, ¿no? Abismo de repente lo veo como mirada, asociado a mirada y a acantilado. Claro, yo provengo de Tenerife, que es una isla acantilada, casi inaccesible por mar, salvo algún puerto natural y con pocas playas naturales,
y es bastante alta y bastante, no sé, bastante maciza y rocosa, y con unas playas en todo caso mínimas. Yo tenía siempre un sueño recurrente, que es que me caía por las paredes de los acantilados y caía en esa lengua ínfima de la playa de arena negra, como toda arena volcánica, ¿no? Esa caída, ese abismo, podría ser tal vez la poesía, caía en la poesía desde lo más alto. No sé, estas son explicaciones del autor, pero por supuesto que no. Y luego entonces, pues después de de El cónsul de Mar del Norte, que tuvo cierto éxito, cierto eco, bueno, se agotó, pero no por sus méritos, sino porque pasaron muchos años y la tirada era ínfima, se agotó. Y entonces ya vino a Las Islas Vacías, que lo recordarás, publicado en Abel Paraíso, y ya era otra cosa, ¿no? Es decir, aunque sea coherente o haya pretendido la coherencia, he intentado hoy no escribir, digamos, al estilo X y mañana al estilo Y, porque está de moda. Yo he estado como al margen precisamente de movimientos, precisamente de generaciones, o lo he intentado. Tengo a mis poetas que me gustan, que pueden ser extranjeros, pueden ser canarios, pueden ser españoles, pueden ser de cualquier parte, pueden ser de la poesía, que es la patria nuestra, ¿no? Y he intentado hacer humildemente mi camino. Últimamente, hacía ya unos años, me sentía como un poeta, ya lo he dicho alguna vez, un poeta sin libros, porque claro, mis libros estaban agotados o no existían las editoriales. El último es de 2007, que salió en 2008, en realidad, Lugares que fueron tu rostro, gracias a la gestión impagable de Ana María Moix, a la cual me unía un gran cariño. Y entonces después, bien porque me haya dedicado mucho también a los diarios, o bueno, he ido metiendo en la gaveta, como decimos nosotros, es un portuguesismo canario, en el cajón, mucha hoja suelta, es decir, he seguido escribiendo, pero sin la necesidad, salvo el último año, de empezar ya a encararme y a decir, creo que aquí ya me está pidiendo la atención un libro. Eso es lo importante, escribir por necesidad, no porque haya que publicar cada 3 años para que nos olviden de ti los editores, los lectores. Soy un poeta lento, pero bueno, desde 2008 hasta ahora, eso ya es más que lento, ¿no? Eso ya es casi aplatanado. Y no, yo soy austrohúngaro. Me gusta trabajar mucho pero bueno, a la poesía no se la puede forzar. Viene cuando te llama y empieza el juego del poeta con las palabras con el poeta, y ahora se está fraguando lo que posiblemente sea mi nuevo libro, que ya veremos, ¿no? Entonces, esta obra poética que tú has ensalzado, el diseño, la limpieza, no solamente interior, digna de pretextos, sino externa, pues bueno, yo creo que es un libro muy bonito. He buscado también yo el color, he usado la tipografía, he buscado los colores, y este pequeño emblema que era mi anagrama cuando yo tenía 17 años. Las velas con los delfines que hacen como de olas, ¿no? Una cosa así como muy sobria. Yo siempre he tenido y eso que nunca he sido editor, pero siempre he tenido mucho cuidado en elegir, por ejemplo, las cubiertas de mis libros, bien con fotos mías o collage, porque también me dedico al fotocollage, o bien encargándole, por ejemplo, a Jordi Amat, que me hizo la cubierta de Monte Sinaí, a Toni Catain, que me hizo la foto de En Tregua, otro libro mío, y luego El lugar que fueron tu rostro, que era una foto mía. Cuando veo ya el libro editado, en los, ¿cómo se llaman?, en los créditos, ponía museo, bueno, un museo de Washington y un pintor no sé cuánto. A mí, que me gusta jugar con los heterónimos, y no lo escondo, yo juro que esa foto era mía, no de ese señor. Cuando Ana María Moix lo vio, claro, me pidió disculpas, ¿no?
Pero bueno, podría ser para hacer yo otra novela, ¿no? De este pintor, que no sé si existe, ¿no? Pero ese cuadro es mío. No es que me quiera poner en plan héroe, pero, o posesivo, no, me da igual. Es una posa típica de la parte montañosa y rocosa del norte de Canarias, de la punta del Hidalgo, por cierto. y es eso, una foto mía. Dicho esto, no sé si quedan cosas teóricas que explicar, que responderte, si acaso leer algún poema, pero sin pretender abusar de vuestra amable atención, porque yo, claro, yo también he estado ahí al otro lado de esto, y entiendo que bueno, que uno está pensando en sus cosas también, y que no hay que agotar ni abusar del público, ¿no? Bastante hace con perder su tiempo o sacrificar su tiempo y acudir. Eso yo lo agradezco de verdad muchísimo. Creo que no se suele felicitar o dar las gracias lo suficiente, ¿no? O sea, las personas que dedican su tiempo en acudir a una librería para escuchar a un señor que sí, puede ser conocido, puede ser saludado, como diría Pla, o desconocido por completo, ¿no? Entonces yo de verdad les agradezco muchísimo vuestra presencia, y si acaso leo un poema o le contesto a alguna pregunta tuya o lo que tú prefieras. Bueno. Yo he venido a por mi libro, eso me suena. O sea, lo que más odio, porque, bueno, ahora creo que he mejorado un poco, basta que lo diga para que me salga fatal, pero como soy una persona de índole muy nerviosa, yo leía fatal. O sea, había que leerme por escrito, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. El primer libro, como ya él ha hablado de, el prólogo de Ana Arxumanian, a la que no conozco personalmente, pero ha captado muy bien el libro. La visión exterior del mundo, que es el que comienza, la mente está podrida. Lo voy a leer. La mente está podrida. Este hecho constituye el esplendor de otra mente, también podrida, tal como se ve a través de la mente esplendorosa que está podrida. Y el mundo que late en el espacio, como si fuera a aniquilarnos en la diástole más cercana, es una idea esplendorosa en el interior de la mente, entre cordilleras podridas de la mente, donde inmóviles garzas abrevan en los nervios de plateada inmovilidad. El universo, como un juego de objetos que a veces laten, rebota en el vacío de un inabarcable aliento. Insisto en mi posición en el medio del universo, o bien no fuera del mundo, donde la visión desborde los límites de mi idea, la abarque y le sea inconmensurablemente más grande que cualquier otra idea del mundo en mi interior. La condición de la salida es la desnudez. Esto me trae a cuenta, y lo he apuntado para desarrollar un poco, el tema de la identidad. Es decir, estamos cada vez más amenazados por las identidades, ¿no? Que si soy canario, que si soy medio catalán, que si soy español, que si soy... Primero que yo no soy. Y yo creo que en todo caso somos la escritura, con todas sus preguntas, con todas sus dudas, y ahí, ese es nuestro espacio, la escritura poética en este caso. Ahí es donde somos o tratamos de ser o nos peleamos para ser. Elegía marina, imperceptible un sol, declina por las ramas de la costa, hasta las ondas de poniente, que agitan los insectos. Aquí reposa el cuerpo en la húmeda tierra de la memoria. Un grito hubiera roto la distancia. El único retorno murmura en lo más alto de la densa arboleda de eucaliptos bajo el cielo cubierto.
la sombra del volcán, vertida al mar, ese último mar que se cierra los ojos en medio de un gran sueño, el mar que penetraba por el borde más alto del sol, será el último mar para durar tu frente, como si el mal que terminara de un golpe cumpliera tu figura. Yo no suelo dedicar los libros ni los poemas, pero este es una excepción. Está escrito en memoria de Herminia González Pereira, que fue mi madre y que murió en estúpidas circunstancias, claro, como no iba a ser. A los 3 meses, o sea, yo estuve mi primer año aquí en Barcelona y en Navidades, o en las vacaciones de Pascua de Navidad, me fui a Tenerife, ¿no? Porque, bueno, todavía vivía con mi familia. Y entonces, los 3 días de llegar, mi madre murió de asma, en un ataque de asma. Y entonces esta elegía marina está dedicada a Herminia. Luego, los poemas de Muerte Sinaí, solamente leeré uno porque son muy breves, y hablan también pues de mis inquietudes o de mis preguntas, y sobre todo porque si no hay cosas que he odiado más es bueno, hay muchas cosas que odio y no debería odiar, debería ser más pacífico, ¿no? Y que todos tengan su tema y su tal, pero es que de repente yo se lo tengo en un diario como una risa, el tema de la luz. De repente me encontré con que había 400 millones de poetas españoles cuyos títulos contenían la luz. Y entonces, como me gusta también escribir por rebote y con rabia, es decir, con sangre en las venas, no con horchata, escribí este poema, pero que tiene que ver con el desierto y con el conocimiento. Tanta luz no revela nada, ni tan siquiera el otro dorso de la nada. Luz, yo mismo, la luz, en la sonámbula lengua del miedo. Les habla un chico que era sonámbulo. Yo fui sonámbulo hasta los 12 años y creo que en alguna circunstancia estuve en el abismo. Poquitos poemas ya. Este creo que está pensado en mi padre, con el cual tuve una relación muy difícil, pero que al final llegó a buen puerto. Tu casa ahora es la celeste, el cielo desplomado bajo el agua, casa del padre que apenas has sido, solo un puñado de reflejos, traídos y llevados por el aire, todo el cielo amansado, por encima y por debajo del viento, tu imagen en las olas que se vierten, todo el mar en silencio, las olas deshojadas, sin volumen, todo el mar sin sabor, entero, ignorándose. Enséñame la luz, enséñame el valor de la luz, tú que no sabes. He aquí las contradicciones del poeta. Hace 3 minutos he arremetido contra el poeta que usa la luz y ya llevo 2 poemas dedicados a la luz. O sea que lo mejor es callarse y escribir. Y aquí hay otro que se llama Lugares y que pertenece ya al último libro, ¿no? Lugares que fueron tu rostro. La luz podría ser la misma, cuando de verdad era cierta. El mar invisible, hacia arriba, todo selva, luz y extravío, perdón. Toda selva, luz y extravío.
Entonces, no sabía si te amaba. Hacíamos la juventud. Yo, sin más, me destruía. Leo el de Mallarmé. Bueno, es que el cónsul es mucho para leer en voz alta. No, pero yo no me he dado cuenta de las velas de la portada. ¿De las? De las velas de la portada, pero Ah. en el cónsul hay un poema de que dice: se hundió el barco que venía por mí. Ah, ese es el que da origen. El cónsul de Mar del Norte es el que da origen al libro, ¿no? Exacto. Y entonces eso era por un paisaje, o sea, hice una excursión a pie, porque yo no tengo coche, bueno, en fin, hice un paisaje a pie por la parte más árida, como siempre, de Tenerife, y de repente había una cabaña medio destruida, con el cielo caído, y para mi sorpresa, como soy muy curioso, entré, y para mi sorpresa me encontré con ropa antigua y viejas ediciones de bolsillo en alemán. Entonces ahí dije, este es el cónsul. Luego en La Isla del Hierro también me encontré a Hans, que era un pintor fatalmente enamorado de una canaria que no le hizo caso, que vivía con sus perros en una cabaña de autoconstrucción, ¿no? Yo un buen día noté que, porque para ir a la playa donde no había nadie, sino simplemente un par de gaviotas ociosas, siempre que pasaba por allí, por la carretera aquella, que no había nadie, siempre salían los perros de Hans, ¿no? Y a mí los perros yo soy más de gato, ¿no? O sea, a mí los perros me dan un poco de respeto, yo más que eran salvajes. Y entonces pasé ese día por allí y no había perros, había un silencio tremendo. No sé si fue en otro viaje a la Isla del Hierro, a esa zona, entré y me encontré toda la casa de Hans, que se había construido él a lo largo de años, en ruinas. Fue tremendo. Entré pisando tablones que se hundían. De poco me partí la crisma, porque estaba todo, bueno, en decadencia, ¿no? Otro alemán, bueno, que se había ido a vivir, como ahora dice una serie que se llama El Hierro, creo, al sitio más, bueno, más remoto uno de los sitios más remotos. Entonces este poema, ya digo, fue paseando por la punta del Hidalgo, en el norte de Tenerife, me encuentro esta casa y ahí empieza. Yo no comprendo qué furioso misterio contienen las tardes luminosas en que, borracho de ron, tropiezo con lindes de tuneras que no sirven para nada, junto al Uquerebe, y entro en casas abandonadas que en todos los casos fueron de cónsules ahora muertos. No comprendo por qué, borracho de habanero, encuentro por los suelos antiguas ediciones de bolsillo en alemán, y blusas multicolores, y cajas de embalaje que nunca se utilizaron, porque el dinero no llegó a tiempo, o se hundió el barco que venía por mí, o me dejé morir al sol, como los lagartos sobre las lindes de piedra, en una tarde insulsa y sin embargo completa, a lo lejos de frente el Uquerebe, la resaca silenciosa de las grandes olas verdes aún en la penumbra del ocaso. Uquerebe, mar sin rutas, mar vacío frente al cónsul, que entra en casas abandonadas y halla en la pared la bandera de un país que ya no existe. Y ya puestos, voy a leer como mi decálogo, ¿no? Que se llama Beatriz, claro. Bueno, tan claro. Pude haber optado por un tipo de experiencia más presentable, donde la audacia hubiese sido también más inteligible. Cuna y madera, talento y principios no me faltaron, pero prescindí, ay, de maestros. Y a nadie tomé para dedicatoria, paráfrasis u homenaje, por los pocos que despertaron mi simpatía, o estaban muertos o andaban escondidos. Y otro tanto me sucedió con los temas en que me las vi.
siempre pertenecían a la otra mirada, la que despierta la sospecha de un desliz en la ciega, armoniosa enormidad del mundo, mientras ésta amenaza con vaciarse en el temblor de una respuesta. La otra mirada es la mirada de los perdedores, fieles vasallos del sinsentido, cuyo empeño queda rebasado por la ley que unos llaman Dios y otros motivo de literatura, de la misma manera que la senda en el valle o la casa en el desierto son finalmente recobrados por la brosa y la desolación, y la gente no está para lo difícil. Aplaude el estilo limpio, la intachable conducta, y eso que llaman rigor y lucidez. Aplauden la vida, el método, el triunfo. Termino con una frase que pertenece a Rimbaud. Está sacada de una carta que le dirige a su madre. Él, cuando está en Abisinia, en Egipto, no recuerdo bien, o en Adén, no cesaba de pedirle a su madre, a Vitali, pues elementos para sus exploraciones, instrumentos de medición, creo que también algún arma le pedía, ¿no? Y él tenía la idea luego, parece ser que, claro, sus negocios en Adén no salían a cuenta, y entonces tenía la idea de trasladarse a Zanzíbar. Lo que pasa es que, claro, se le estropeó el proyecto por la gangrena de su pierna. Y entonces se llama así, porque es lo que responde a su madre, que le dice: bueno, hijo, ¿y qué pasó con Zanzíbar? En Zanzíbar no hay trabajo. Carece de importancia cómo dicen que me llamo. Carece de importancia la reputación que me sostiene. El primer cuerpo con que tropiece será el primero y el más hermoso, si no quiero morir bajo un montón de lealtades. El auténtico perdedor debe de ser un ganador nato, pues sólo así se entiende la insistencia, la meticulosidad que pone en la derrota. Nada es en vano. Todos cumplen con su deber, todos tienen razón. Soy lo que me he dejado hacer y valgo lo que la longitud de un sable. Después de todo, la vida es un puente hacia la verdad, cuyo peso se enamora del abismo. Muchas gracias. Casualidad que la última palabra haya sido abismo, ¿eh? Es un homenaje involuntario, telepático contigo. O sea, que te doy la razón científica. Abuso de la palabra abismo. Usa no. Hay que hacer una pregunta, si no... Si no saco el vino, es la amenaza. ¿Eh? Si no sacamos el vino, es la amenaza. Por eso lo pregunto. Yo creo que un vino vale más que una pregunta, ¿no? No hay otra forma de preguntar. Llevamos mucho tiempo intentando convencer a Juan Pablo de que ponga el vino antes de la lectura. Claro, sería lo ideal. Y la gente se anima luego a... Sería lo ideal. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, de verdad. Gracias. Sí. Ya.